Buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América, señor embajador de Brasil, embajador Paulo César de Oliveira, embajador Amaral, secretario general adjunto iberoamericano, embajador Pico de Coaña, señor secretario general de la Fundación Consejo España-Brasil, señoras y señores, bienvenidos a una edición más de América Vota, el ciclo que en la Casa de América dedicamos a los procesos electorales en el continente, en América Latina, y hoy, como es evidente en este momento, yo diría casi que fascinante en la política brasileña de las elecciones que han tenido lugar hace 2 días, tenemos un plantel, desde luego, de gran relevancia para ayudarnos a entender las claves de qué pasa y qué puede pasar en la política brasileña, en las elecciones brasileñas. Está con nosotros, además del señor embajador, que comenzará la sesión de la tarde, don Pedro Dalari, director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Paulo, José Antonio Llorente, socio fundador y presidente de Llorente y Cuenca, la conocida, todos ustedes conocen, la empresa de comunicación corporativa y financiera, Cristina Manzano, directora de la revista Es Global, y moderará Luis Tejero, periodista especializado en comunicación política. Yo creo que no hay nada más que decir por mi parte, además de darles la bienvenida, y les dejo en manos de nuestro moderador, que comenzará probablemente dando la palabra al señor embajador de Brasil. Muchas gracias. Buenas tardes. Pedro Dalari, amigo y también director del Instituto de Relaciones Internacionales y coordinador del Centro Iberoamericano de la Universidad de São Paulo. Pedro también es el director, el coordinador de la Comisión Nacional de la Verdad. Y también es un rol muy importante que es consecuencia de su participación política en la vida brasileña y de su rol dentro de la política brasileña. José Antonio Llorente, que yo no voy a presentar a la gente, pero simplemente mencionar, ahora vive en Brasil, creo que se apasionó por São Paulo, creo que va a tener una aportación importante en este debate. Cristina tiene un rol importante con el análisis de Iberoamérica y de Latinoamérica. Y Luis Tejero ha vivido en Brasil. Tiene un libro sobre Brasil que yo voy a hacer la propaganda para que él no tenga que hacerlo, que es La construcción de una presidenta, que es un libro interesante que trata de un periodo, de un momento de la vida brasileña. Pero antes de más nada, me gustaría agradecer a la Casa América la invitación y la oportunidad de estar hoy aquí para hablar sobre elecciones en Brasil, en compañía de mis ilustres compañeros de mesa. En realidad, mi rol aquí es secundario. Yo creo que me pone aquí solamente porque he ayudado un poco en el formato que se va a pasar este debate. Como todos saben, el pasado domingo se celebraron las elecciones para la presidencia de Brasil. Y como quizás no todos sepan, también se celebraron elecciones para gobernadores, senadores, diputados federales y diputados regionales, que nosotros llamamos estaduales. Algunos medios de comunicación se refieren a las elecciones brasileñas como la fiesta de la democracia, una expresión que es frecuente, blanco de crítica, pero que yo les aseguro que no es exagerada, o por lo menos yo no lo veo así, y puedo argumentárselo. Actualmente, cualquier brasileño mayor de 16 años puede votar en las elecciones presidenciales o en las elecciones. Yo, sin embargo, tan solo tuve ese derecho ya cumplido mis 30 años. Hasta 89 no pude votar para elegir a mi presidente o a mi presidenta, por lo que comprenderán que le atribuyo una especial importancia a mi generación, a la democracia y al proceso electoral brasileño. Para la gente de mi generación, ejercer el derecho de voto no es algo trivial. Entre 64 y 85, Brasil vivió bajo un régimen militar, con la supresión de varias libertades individuales. Estoy absolutamente seguro de que ese mismo sentimiento existe aquí en España, principalmente para la generación que recuerda las diversas barreras que tuvo que superar hasta la redemocratización llevada a cabo por la transición. Hoy, no obstante, Brasil es una democracia consolidada, que tiene en las elecciones posiblemente su momento cívico más representativo
en que la nación se manifiesta como un cuerpo político y escoge libremente a sus gobernantes. Como se puede imaginar, organizar un proceso electoral en un país del tamaño de Brasil no es una tarea sencilla. Se trata del quinto territorio y de la quinta población mayor del mundo. Más de 142 millones de brasileños pudieron votar en las elecciones del domingo, esparcidos por un territorio mayor que el de la Unión Europea. Para que eso fuese posible, trabajaron ese día 2,4 millones de personas en la organización de las sesiones electorales en Brasil y en otras 168 ciudades en el exterior. Aquí en España, por ejemplo, los brasileños inscritos pudieron votar en Madrid y en Barcelona. En 1996, la justicia electoral brasileña empezó a utilizar la urna electrónica, equipo genuinamente brasileño, lo que facilita enormemente el recuento de votos, además de aumentar la seguridad y la transparencia del proceso electoral. La seguridad es tan grande que nadie pone en duda los resultados que son presentados en 4 horas después que termine el horario en que se puede votar. En 2010, Brasil se convirtió en referencia al celebrar las primeras elecciones totalmente informatizadas en el mundo. En 2014 se introdujo otra innovación. Este año el país comenzó el proceso de identificación biométrica, garantizando todavía más seguridad a los electores a la hora de votar. Otro punto que me gustaría remarcar es que ha ido forjando a lo largo de las últimas 3 décadas. A pesar del gran número de propuestas, partidos y candidatos, hay 32 partidos políticos, y hubo en estas elecciones nada menos que 6.789 candidatos a diputado federal y 16.289 a diputado estadual. A pesar del gran número de propuestas, partidos y candidatos, un fuerte consenso nacional, hay un fuerte consenso nacional sobre algunos ejes fundamentales. Esos elementos se refieren a la organización de la estructura del Estado brasileño, así como a la política económica y la prioridad dedicada al área social. Con diferencias de matices, todo el abanico de partidos reconoce y valora esos principios. En lo que se refiere a la estructura del Estado, por ejemplo, hay consenso sobre la democracia participativa como la única forma de avanzar en las conquistas logradas en los más diversos ámbitos en los últimos años. Hay, asimismo, un amplio consenso respecto al principio de división y armonía entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como el régimen federativo y el sistema presidencialista. En el área de la política económica, el consenso se basa en la aplicación de 3 pilares macroeconómicos: control de las cuentas externas por medio de la tasa de cambio fluctuante con libre movilidad de capitales, sistemas de metas de inflación con la modulación de la tasa de interés real y control de las cuentas para contener el endeudamiento del sector público. El efecto combinado de esas medidas garantizó al país previsibilidad para la economía y crecimiento económico. La continuidad de esos preceptos no significa decir que no serán necesarios ajustes, incluso porque la política económica en Brasil, como en cualquier parte del mundo, tiene características dinámicas, adaptándose a los cambios tanto del ambiente internacional como del ambiente interno. En la historia brasileña, no siempre el crecimiento económico fue sinónimo de riqueza para la población en general. En la década de los 70, Brasil presentó altas tasas de crecimiento económico, pero hubo poca reducción de las desigualdades sociales. Además de eso, hay un fuerte consenso entre los partidos y los candidatos con la continuidad de las políticas públicas sociales, como por ejemplo el Bolsa Familia, programa de complemento de renta que beneficia a más de 14 millones de familias, que ha alcanzado resultados sorprendentes. Como resultado, además de rescatar la deuda histórica con los integrantes de las clases menos favorecidas, Brasil creó un mercado consumidor de masas en permanente expansión. Datos recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, indican que de 2001 a 2012, Brasil redujo la pobreza en un 65% y la conocida como pobreza extrema en un 75%. Entre 2000 y 2010, la renta del 10% de los más ricos se redujo en un 5,1%.
8%, pero en el mismo periodo la renta del 20% más pobre aumentó el 31%, lo que representa un verdadero proceso sostenido de redistribución de la renta. Al mismo tiempo, hay pleno consenso sobre la importancia de la estabilidad institucional y seguridad jurídica, lo que también contribuye al fortalecimiento de la economía, a la reducción de riesgos y la mejora del ambiente de negocios. No es por acaso que el pasado año Brasil fue el quinto mayor receptor de inversiones extranjeras directas, con 64 mil millones de dólares en inversiones. Por esa razón también la casi totalidad de las empresas del IBEX 35 tienen negocios en Brasil. Brasil es un país en desarrollo y como tal tiene todavía muchos retos y desafíos que enfrentar. Es motivo de orgullo, no obstante, darme cuenta que el desarrollo de mi país no depende del resultado de una o de otra elección. Caminamos en la buena dirección, gracias a una significativa convergencia de opiniones que hace que yo me sienta, no por obligación profesional, sino por real convicción, muy optimista respecto a nuestro futuro como nación. Y para terminar, quiero decir que considero un privilegio para mi país que los tres principales candidatos a la presidencia de la República tengan la dimensión política que tienen. Cualquiera de ellos, bueno, ahora solo dos, puede representar Brasil y conducir nuestros destinos con dignidad y visión de un futuro mejor. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. El embajador ha hecho un gran repaso de la historia reciente de Brasil desde que no podían votar en la época de la dictadura hasta los últimos años de Lula y Dilma. Yo me voy a referir solo a la historia más reciente, o sea, el último año y medio. Por hacer un breve recordatorio, hace año y medio Dilma era favorita para ganar las elecciones, tenía una popularidad del 65%, si no recuerdo mal. De repente llegaron las manifestaciones de junio de 2013 y perdió la mitad de esa popularidad, se quedó en un 27%. Después remontó, volvió a ser favorita, luego murió el candidato Eduardo Campos en un accidente aéreo, Marina, su sustituta, se convirtió en favorita, después Dilma volvió a remontar después de una campaña negativa contra ella, en fin, ahora Aécio Neves ha remontado. Son las elecciones más interesantes, más disputadas y más imprevisibles desde que Brasil volvió a ser una democracia en los años 80. Entonces, para analizar los resultados del domingo y lo que puede ocurrir dentro de otros 3 domingos, tenemos aquí a Pedro Dalari, que es director del Instituto de Relaciones Institucionales de la Universidad de São Paulo. Ha hecho carrera en política, fue asesor de Lula y actualmente forma parte de la Comisión de la Verdad, que es la que investiga las violaciones de derechos humanos en las décadas de los 40 y 80, incluida la época de la dictadura. También está con nosotros José Antonio Llorente, socio fundador y presidente de Llorente y Cuenca, que es la consultora de comunicación líder en los mercados de habla española y portuguesa. Su empresa tiene importantes negocios en Brasil y, si no me equivoco, creo que él mismo actualmente vive allí, en São Paulo. Y por último, Cristina Manzano, directora de la revista Es Global, que, como sabéis, es la heredera de Foreign Policy en español. Es especialista en cuestiones internacionales y también ha sido corresponsal en Estados Unidos. Empiezo contigo, Pedro. En junio de 2013, cientos de miles de brasileños salieron a las calles para protestar y parecía que Brasil iba a tener un cambio importante un año después en las elecciones. Sin embargo, el domingo los votantes dieron la espalda parcialmente a Marina Silva, que parecía que era la candidata que más representaba ese cambio, al menos simbólicamente. Los dos grandes partidos, PT y PSDB, recibieron un 75% de los votos, sus candidatos presidenciales me refiero, y también fueron reelegidos algunos de los gobernadores que habían sido criticados un año antes por los manifestantes. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo interpretas estos resultados? Buenas tardes a todos. Es un placer volver a Casa de América, donde estuve hace 2 años para participar de un seminario de CEGIP. Es un placer compartir esta mesa con el embajador de mi país, Paulo César de Oliveira, y con los ilustres participantes. Mira, yo
haré algunas consideraciones impresionistas sobre la elección brasileña por cuenta de que es muy reciente. Sin embargo, yo tengo una visión que no es la visión predominante. La visión predominante apunta a la idea de sorpresa, de una elección muy diferente. Hoy en el periódico El ABC de aquí, de Madrid, se hablaba de una telenovela, como si fuera una telenovela mexicana, porque hubo muerte, dolor, todo esto. Y es verdad, se tiene en cuenta las encuestas, hubo cambios sorprendentes en la última semana. Pero miren cuál fue el resultado final. Dilma del PT tuvo 42% de los votos válidos, 42. Aécio 34, Marina Silva 21. ¿Cuáles fueron los resultados hace 4 años? Marina, que ahora tuvo 21, tuvo 19. Aécio, que ahora tuvo 34, sucedió a José Serra, que fue el candidato del PSDB, con 33. Y Dilma, que ahora tuvo 42, tuvo 47 en la otra. Entonces es un cuadro de continuidad, de estabilidad. Los resultados son casi los mismos. Miren más. Esta es la 6ª elección seguida en que los 2 principales partidos son los mismos, PT y PSDB. Y las últimas 4 con 2 vueltas con los 2 candidatos de estos partidos en la segunda vuelta. Si tomamos la primera elección después de la redemocratización, que fue en el 89, la disputa no fue PT-PSDB, pero fue entre Lula y Collor de Mello, que de un punto de vista político lejos tenía las ideas, las propuestas de que después el PSDB asume. Por lo tanto, desde que hubo la redemocratización, el cuadro político brasileño es muy estable. Esta elección no es una sorpresa, ella solo confirma lo que hubo en todos esos años. Es un cuadro de bipolaridad, no necesariamente bipartidista, porque el cuadro partidario brasileño es un poco más complejo, pero de bipolaridad y en las elecciones para presidente bipartidista, claro, ¿no? PT y PSDB. Es un cuadro que opone claramente un polo socialdemócrata, porque el Partido de los Trabajadores es un partido socialdemócrata clásico, de base laboral, ¿no? De amparo en los movimientos sindicales. Esto es de la tradición del movimiento socialdemócrata. Y el PSDB, sin embargo de llamar socialdemocracia, es un típico partido liberal conservador, liberal en economía y conservador del punto de vista más social, ¿no? Y hago esto de una manera sin críticas, es un cuadro como Portugal. Portugal tiene el Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata. El Partido Socialdemócrata no es socialdemócrata, el Partido Socialdemócrata es el Partido Socialista. Si estuviéramos en Francia, podríamos claramente decir de izquierda y derecha, que en Brasil no se puede llamar de derecha, porque derecha tiene una connotación muy peyorativa, que es conectada con la dictadura. Entonces no se usa la palabra, pero en Francia se podría decir que el PSDB es la derecha, como es la derecha que se tiene en Francia, que tiene una tradición de resistencia al nazifascismo, que es una derecha que no es necesariamente conectada con valores de ultraderecha, ¿no? El PT, esta izquierda, no incluye extremistas, no está a la extrema izquierda. Es curioso porque de los 11 candidatos a presidente, 6 fueron del PT. Además de Dilma, otros 5 en el pasado fueron del PT, ¿no? Más de la mitad, porque es un verso de tradición política muy fuerte. Y 3 de estos son partidos de extrema izquierda, ¿no? Incluso la 4ª candidata en votación, Luciana Genro, del PSOL,
que es Partido Socialista y Liberal, que fue del PT, es la que tuvo 1.5% de los votos, está a izquierda del PT. Por lo tanto, el PT sufrió muchas críticas por la izquierda, porque no es considerado un partido suficientemente de izquierda. Es importante tener esto en cuenta. Por esto que es un partido socialdemocrático típico. El mismo ocurre en PSDB. Es un partido que se puede llamar liberal conservador, pero no es un partido de derecha en el sentido de apoyo a la dictadura. No hubo apoyo a la dictadura, ¿no? Pero por lo contrario, es un partido que tiene, incluso su candidato Aécio Neves, raíces en la resistencia democrática a la dictadura. Entonces es un partido liberal conservador del tipo más europeo, con fundamentos en la democracia cristiana, mucho más de este tipo de fundamentación ideológica. Por lo tanto, es un cuadro interesante, porque es un cuadro bipolar con tendencia al centro. Los dos partidos son criticados muchas veces porque hacen muchas concesiones al centro, no son suficientemente de izquierda o conservadores, ¿no? La primera cosa que quiero hablar muy rápido, porque me parece que agrega un poco de información que no se tiene en general, ¿cuál es la causa de esto? Y para mí es la transición brasileña que se hizo de la dictadura para la democracia. Después del golpe militar de 64, quedámonos en dictadura por 20 años. 85 fue el primer gobierno civil que fue elegido en elección indirecta el abuelo de Aécio Neves, Tancredo Neves, que no llegó a asumir porque, más un hecho de telenovela, se quedó adolentado en la víspera de asumir, pero un político muy tradicional de Brasil. En 88 se aprobó la Constitución. Y se aprobó la Constitución después de 2 años de discusión, 87-88. La Asamblea Nacional Constituyente fue muy larga en Brasil. 2 años de trabajo. Y lo que es importante es que en esta constituyente se discutió Brasil intensamente, con gran participación popular, ¿no? Y sin que ningún partido tuviera la mayoría suficiente para imponer sus posiciones. Entonces todo se tuvo que negociar por 2 años, ¿no? Y al final se aprobó una constitución que es la base de la convivencia en Brasil, que se cambió muchas veces, pero se creó una legitimidad política, y 3 de los presidentes de Brasil que gobernaron Brasil por 20 años fueron constituyentes. Itamar Franco, después Fernando Henrique Cardoso, después Lula. Entonces Brasil hizo una cosa que una gran corporación no pensaría en hacerlo para su sucesión. Se creó un inmenso seminario para discutir Brasil por 2 años y puso 3 presidentes de la República que se quedaron 2 años discutiendo, estudiando Brasil, y formaron su personalidad política de mediación, de conciliación, de negociación, en un medio en que esto era obligatorio, ¿no? Y esta dinámica de transición produjo un pacto. No un pacto con el simbolismo del pacto de Moncloa o de la concertación de Chile, pero un pacto que hoy se tiene claro, en que se negoció las bases de la construcción de Brasil democrático y se dio la presidencia a participantes de este pacto, que entonces pudieron implementar. Y cuando se parte para las elecciones, es importante tener claro que el nivel de consensos en Brasil hoy es muy grande. Por primero, en la democracia. No hay discusión sobre, mismo cuando se habla en reforma política, es de un punto de vista puntual para discutir más el sistema electoral do que una reforma política estructural. No hay esta discusión, ¿no? La democracia es un hecho consolidado. Incluso el primer presidente elegido, que fue Collor de Mello, sufrió un proceso de impeachment sin que las Fuerzas Armadas volvieran, de un punto de vista totalmente democrático. El segundo, que habló bien el embajador, la estabilidad económica con fundamentos que no se discuten. En las elecciones nadie
presentó propuestas para cambiar estructuralmente el sistema de libre cambio o las metas de inflación. Hubo la discusión si el gobierno es suficientemente firme para mantener las metas de inflación, pero no hubo la propuesta de cambiar este criterio. Y por final, la igualdad social como un reto, ¿no? Nadie propone la suspensión de la Bolsa Familia, ¿no? Por lo contrario, si hubo discusión fue cómo mejorar el sistema. Entonces, miren, hay un consenso que es, cualquier que sea el presidente, está establecido. ¿Cuáles son, por lo tanto, las perspectivas para la elección? No hacer futurología, pero ¿cuáles son los activos que tienen los candidatos, ¿no? Dilma es candidata a la reelección. Esto es siempre una posición de fuerza, ¿no? Quien tiene el poder tiene una condición más sólida para hacer la disputa, es evidente. Hay un fuerte apoyo de la población más pobre de Brasil. Ganó en los estados de Nordeste, de Norte, en Minas Gerais, ¿no? Una elección muy importante, que en general la parte más pobre de Brasil la ganó el PT, la ganó Dilma. Se vive una situación de pleno empleo en Brasil. Y esto es una contradicción, porque hay muchas críticas a la economía, el desarrollo está bajo, la tasa de crecimiento es baja, pero no hay desempleo. Desde un punto de vista social, esto es un activo enorme, porque para la mayoría de la población, los datos del crecimiento de PIB y otros son abstractos. La situación concreta del empleo es una realidad que se impone. De Aécio Neves, ¿cuáles son los activos? Primero, por parte significativa de la población, una crítica muy grande a los problemas de gestión del PT, ¿no? No solamente la corrupción en muchos casos, pero la mala calidad de servicios. Hay un deseo de cambio, hay un deseo que se colocó en la calle el año pasado y manifestaciones más de clase media do que manifestaciones de la población de baja renta, ¿eh? De renta más baja, que tiene una fuerza en la candidatura de Marina Silva y de Aécio. Y los periódicos de hoy dan cuenta que Marina Silva deberá apoyar a Aécio Neves. Esto es un hecho importante porque crea un polo fuerte en favor del cambio, ¿no? El apoyo de la clase media, Aécio Neves ganó en los estados de São Paulo, pero de Paraná, de Santa Catarina, en el centro-oeste de Brasil, que es la región del agronegocio, ¿no? Fueron las regiones en que ganó Aécio Neves. Por tanto, es una situación de mucho equilibrio. Yo pienso que la campaña de Dilma se hará con bases en una bandera de casi lucha de clases, ¿no? De los pobres contra los ricos. Esta será el mote de la campaña para defender los estratos menos favorecidos. Será la idea fuerza. Y la idea fuerza de Aécio Neves será el cambio, la mudanza, la modernización del Estado. Este serán, yo creo, las dos ideas fuerzas de los candidatos en una elección muy, muy equilibrada. Es importante tener en cuenta que en todas las elecciones que hubo dos vueltas, nunca la diferencia entre los candidatos fue muy grande. Es como la diferencia en las elecciones americanas, ¿no? Que se gana con 4 o 5 puntos de diferencia, no más. No hay 60-40, 70-30, son 54-46, 55-45. Esto es porque son fuerzas que tienen historia y por esto yo pienso que ganaron la posibilidad de ir a segunda vuelta. Tiene raíces, tiene tradición, tiene base social, tiene incluso bases antropológicas, ¿no? Son votos que son familiares, son votos que tienen incluso una tradición que de casi 30 años, si lo pensamos, que es para la historia brasileña mucho tiempo. Finalizo con 2 comentarios de cómo será el gobierno, ¿no? Ninguno de los partidos, de los candidatos, tiene una mayoría clara en el Parlamento, porque el Parlamento brasileño, por eso que digo, nosotros tenemos un cuadro de bipolaridad, pero no bipartidista. El número de partidos es muy grande. El PT, por ejemplo, perdió muchos diputados, 86 para 70.
pero en un parlamento de 513 diputados, mismo los 86 que tenía, no era mucha gente, ¿no? El PSDB mantuvo los 54 que eligió en la última elección, mantuvo. Entonces 54 es poco más de 10% del parlamento, ¿no? Y por eso hay una verdad muy importante en Brasil que usted tiene que tener en cuenta, que es la siguiente: no se sabe cuál es el partido que va a ganar la elección para la presidencia, pero el PMDB estará en el gobierno, porque el PMDB, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, es un partido que no disputa mucho tiempo las elecciones presidenciales. Este año apoyó a Dilma, el vicepresidente de Dilma es del PMDB, pero no tengo duda, si gana Aécio, va a apoyar a Aécio. Entonces se dice que no se sabe quién va a ganar la elección, mas el líder del gobierno en el Parlamento será del PMDB. El PMDB tiene la presidencia de las dos casas del Congreso, de la Cámara y del Senado, y tiene 66 diputados. En el Senado tiene 19 senadores en 81, en cuanto PT 13, PSDB 10. Entonces PMDB es de largo, es el partido más grande, ¿no? 2015, si Dilma gana, tendrá que hacer ajustes económicos, tendrá que hacer... Esto, hay un consenso, por tanto, sin embargo de su compromiso en mantener las conquistas sociales, tendrá que hacer cambios en la economía, ¿no? A eso se le gusta, tendrá que mantener los gastos sociales, no hay cómo se cambiar esto. Entonces, los grados de libertad de los dos presidentes no serán muy grandes desde el punto de vista político. No esperen, cualquier que sea el vencedor, cambios mucho profundos. No hay espacio para esto en Brasil. Permanece el compromiso con la democracia. Esto es importante, incluso acá, porque este año se pasó los cincuentenarios del golpe militar de 64, ¿no? Y en 31 de marzo de 2014 no hubo prácticamente manifestaciones en favor del golpe de Estado, ¿no? Porque hay una tal consolidación de la democracia en Brasil que no es una cuestión que se está... Esto se mantendrá. Hablando en un evento internacional, me parece que un cambio, no un cambio, pero una inflexión importante puede ser, pero después Cristina va a hablar seguro más de esto, en la política externa, porque ahí sí hay una inflexión. Sin embargo, yo tendré dudas de cómo se va a efectivar esto. Yo pienso que no será de una manera tan intensa como los candidatos dicen. Pero Dilma tiene compromisos con la política sur-sur, que es la política que desde el gobierno Lula se tiene adoptado de privilegiar el BRICS, la relación con los países en desarrollo, mismo los no desarrollados. El PSDB hace un señal de una política exterior más próxima de la Unión Europea, con el apoyo al acuerdo de la Unión Europea, un acuerdo de comercial con la Unión Europea, mismo con los Estados Unidos. Pero yo tengo cautela, yo no creo que cualquiera que los dos que va a hacer también desde este punto de vista cambios muy estructurales. En el gobierno de Dilma ya se habla muy intensamente de la aproximación con Europa ahora, así como el gobierno de Aécio, un eventual gobierno de Aécio, no podrá hacer cambios, cambiar la política del BRICS o la política sur-sur, que es una política que tiene aceptación en Brasil, ¿no? Por esto, me parece que el resultado apunta claramente para un cuadro de continuidad, de estabilidad, ¿no? La sorpresa de los hechos electorales no nos conducir a perder de vista este escenario más amplio que a mi cuenta es un escenario de continuidad, de estabilidad, de consolidación. O sea, pragmáticamente la población quiere cambio, pero quiere cambio sin cambiar los actores. Cambio en el interior de los actores, pero no cambio de actores, ¿no? Esta es la conclusión que yo tengo de la elección, pero como todas las conclusiones en política, en fútbol, ¿no? Son pasibles de críticas, esta también es. Muchas gracias entonces a todos.
gracias, Pedro. Has tocado varios temas, casi diría todos los temas, nos has dejado sin temas. Voy a ir poco a poco cogiendo algunos de los que has comentado para conducir un poco el debate. Entonces, quería aprovechar que está aquí José Antonio Llorente, que tiene negocio en Brasil, ¿no? para comentar un poco uno de los temas, que es la economía. En las últimas semanas se ha dado un fenómeno curioso, que supongo que tú has seguido desde allí, que es que cuando Dilma subía en las encuestas, la bolsa bajaba, y cuando Dilma bajaba y subía Marina o ASO, la bolsa como que se animaba, ¿no? O sea, que parece como que la bolsa juega contra Dilma, igual que ya ocurrió, por cierto, con Lula en 2002, cuando estaba a punto de ser elegido. Hubo ahí unos movimientos en la bolsa que desestabilizaron un poco el país. Entonces, quiero que nos cuentes cómo ves desde el punto de vista del sector privado, qué se siente allí, cómo se ve la economía, si hay temor, hay desconfianza, hay esperanza, hay cautela. ¿Cómo lo veis? Bueno, gracias y buenas tardes. Bueno, yo empezaría por decir algo que apuntaba el embajador. No creo que ver el proceso electoral de Brasil es para felicitar hoy en día a Brasil, no ver un país del tamaño de Brasil, con la variedad de ofertas políticas, celebrar una elección competida y concurrida en la que todo funcione bien, creo que es un buen punto de partida, ¿no? Las empresas en el proceso electoral tenemos que quedarnos un poco aparte. Tendremos que trabajar si gana la elección la presidenta Dilma, y tendremos que trabajar con el gobierno si gana la elección Aécio Neves. Entonces tenemos que retirarnos un poco del proceso, claro, sí, observarlo, pero no podemos pronunciarnos demasiado. Los políticos nos ayudan a eso también, porque ciertamente en los programas electorales no incluyen asuntos demasiado controvertidos, ¿no? En esta campaña justo uno de los asuntos que ha estado más en debate ha sido, pues la candidata Dilma ha tenido un programa muy detallado, que muchas veces ha sido un problema para ella, y los otros candidatos, manejando conceptos, ideas generales, han evitado hasta el momento, no sé si a partir de ahora eso no va a ser así, han evitado hacer propuestas muy, muy concretas. Claro, el escenario es de estabilidad, como decía el profesor, pero yo creo que para todos es evidente que la política que haga uno u otro no va a ser la misma, y además vamos a ver cómo en las próximas 3 semanas de campaña los dos candidatos se van a esforzar mucho en hacer ver cuáles son las diferencias de esa campaña, de esa política. La verdad es que ahora, en la primera vuelta, como era una vuelta con muchos candidatos, principalmente 3, pero no olvidemos que había otros, la confrontación ha sido una confrontación diferente a la que vamos a ver ahora. Y ha sido una confrontación en la que la aparición, por causas, digamos, que no tienen que ver con la estrategia electoral pura, sino que ha sido el fallecimiento de un candidato, ha colocado a otra persona nueva en el escenario, en el contexto de competición, ¿no? Y por causa de esa relevancia, los dos candidatos han enfocado mucho su discurso en la crítica a la candidata. Ahora esa candidata ya no va a estar, ¿no? Y ahora, efectivamente, como decía el profesor, vamos a presenciar un debate al que ya estamos más acostumbrados. Yo diría que un debate en el que los dos se sienten muy, muy a gusto. Entiendo que Aécio Neves está encantado de haber llegado a la segunda vuelta, y yo creo que la presidenta Dilma está encantada de que Aécio Neves haya llegado a la segunda vuelta, ¿no? Y vamos a tener... El otro día que era como el Madrid-Barça de la política brasileña, ¿no? El PT-PSDB, que llevan 20 años peleándose por... Claro, pero dicho también eso, creo que esta primera vuelta nos ha enseñado lo complejo que es Brasil, lo dinámico que es Brasil, y la capacidad que hay en el pueblo brasileño de modelar su posición, escuchando propuestas y analizando y tomando una posición sobre los temas. Y hemos visto cómo vamos a dar por válido una parte importante de lo que dicen las encuestas, ¿no? Cómo esa toma de posición ha ido evolucionando en función de lo que han dicho los políticos. Y yo, soy de comunicación, déjenme que haga aquí también una defensa del papel de los marqueteiros, como dicen en Brasil, o de los profesionales de comunicación. Creo que en esta elección, en esta primera vuelta,
se ha visto de la eficacia de tener buenos equipos, de tener estrategias de campaña, de enfocar los temas que son relevantes para conseguir el voto de determinados grupos de personas en determinados sitios. Bueno, todas, o sea, es decir, que en la elección uno tiene que exponer sus ideas y tiene que también ver cuáles son los puntos débiles de las ideas de los rivales, porque creo que los electores necesitan no solo de los mensajes a favor, sino también de los otros para tomar sus decisiones. Y creo que estamos hablando de pueblos políticamente bastante maduros, que soportan bien la crítica y el debate entre los candidatos, ¿no? Así que yo creo que estamos ante una segunda vuelta clásica, pero bien interesante, ¿no? O sea, creo que no hay tanta diferencia entre los dos candidatos y la campaña todavía tiene mucho por hacer o decir, y creo que eso es muy bueno y dice mucho de Brasil, ¿no? Muchas gracias, José Antonio. Cristina, antes comentaba también Pedro que los medios publican hoy mismo, me parece que es Estado de San Pablo el que lo publica, que Marina se plantea apoyar a ESEO a cambio de un par de condiciones, que son la reforma fiscal y, sobre todo, poner fin a la reelección presidencial que implantó Fernando Henrique Cardoso. ¿Cómo ves la segunda vuelta? ¿Piensas que va a haber, que tiende más a reelección o a remontada? En primer lugar, quiero agradecer a Casa de América la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y con todos ustedes, y eso es ciencia ficción. Como decía Pedro al principio, cualquier especulación sobre un resultado electoral no deja de ser especulación, y realmente creo que él lo ha descrito muy bien, ¿no? Esa tensión entre la continuidad y el cambio, la continuidad de unas políticas que incluso, aunque ganara Neves, va a haber, y la necesidad también de cambio de una sociedad que lleva 12 años con un partido en el gobierno y que siempre es muy higiénico, ¿no? ese relevo político. Así que, sinceramente, no sé qué contestarte. Claramente, también se ha dicho, la clave de esa reelección o no va a estar en cómo apoyen los que han votado en la primera vuelta a Marina, si deciden decantarse por uno o por otro, si la propia Marina apuesta públicamente por uno o por otro, si deja la libertad, y todo tipo de números, ¿no? Ya están hechos, los 30, 70, etcétera, de uno a otro candidato, pero solamente al final es como en todas las elecciones, depende en este caso de lo que diga la candidata perdedora y depende de lo que los electores por dónde se decanten al final, ¿no? Evidentemente la situación económica ha pesado mucho en esta elección, pero bueno, como decía ahora José Antonio, la campaña ha sido más bien en términos dialécticos, más que entrar realmente en el fondo de las cuestiones que afectan al país, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A partir de aquí, ya que cada uno opine cuando quiera, sin turnos, que así hay más debate y aceleramos un poco el ritmo, ¿no? Yo, si quieres, introduzco el tema que ha mencionado Pedro, que no ha salido en la campaña, como no sale en ninguna campaña, porque es habitual, ni ninguna campaña electoral del mundo, que es la cuestión exterior, ¿no? ¿Qué puede pasar con Brasil, gane quien gane? Y al final creo que es muy importante, desde mi perspectiva, que no estoy allí, que estoy aquí, desde una plataforma que no deja de ser un observatorio de la realidad global, pues me parece muy interesante, no solamente por la política interna de Brasil, sino por su papel como actor en Sudamérica, como actor regional y como actor global, sobre todo, ¿no? Entonces me gustaría introducir esa dimensión que casi nadie toca nunca, porque el debate mismo es muy interesante, pero yo creo que está en la misma línea que describía Pedro, en una continuidad con ligeros cambios. Creo que incluso aunque gane Dilma va a haber ligeros cambios. Ella misma introdujo un ligero cambio de ritmo, de rumbo, en relación a la política que había seguido Lula anteriormente, sin grandes aspavientos, pero ha ido adoptando una línea propia. Yo creo que Brasil ha pasado de ser, siempre se habla de lo del país del futuro, no, pero desde el lado de las relaciones internacionales ha pasado de ser esa potencia reticente, ese gran actor al que todo el mundo le reclama una presencia mayor en el terreno global, a ya tener algunas posiciones fijas. Creo que puede ser que un factor fundamental puede ser la relación con los vecinos y con Mercosur. Eso sí que ha salido en algunos aspectos de la campaña, ¿no? El hecho de
cómo Mercosur se ha convertido en muchos momentos en un cinturón, en un corsé demasiado apretado para la expansión comercial de Brasil, y en ese sentido entran precisamente esas relaciones, esa posibilidad de renegociar o de empezar una negociación de libre comercio tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos, un actor clave. Es cierto que sobre la mesa llevamos años hablando del propio tratado Unión Europea-Mercosur y que siempre parece que va a ser ahora y nunca acaba de ser ahora, pero esa relación puede ser muy importante, también porque Brasil se ha visto afectado de alguna manera por la Alianza del Pacífico, si no tanto desde el punto de vista estrictamente económico, sí desde el punto de vista político y de imagen. La Alianza del Pacífico se ha visto desde Brasil como una agresión, en cierto modo, a esa política comercial de Sudamérica. Y me parece muy interesante lo que habéis mencionado también de los BRICS como alternativa a esa relación sur-sur. Yo creo que la relación sur-sur se va a mantener. Creo que es una de las características de Brasil, esa, si no innovación, por lo menos esa personalidad propia en los asuntos globales. Tengo mis dudas de que Sigana Neves vaya a apoyar de una manera muy activa el nuevo Banco de Desarrollo. No porque se vaya a echar para atrás, pero este banco triunfará o irá más o menos deprisa en la medida en la que los países lo estén impulsando de una manera muy activa. Tengo mis dudas de que esa fuera una prioridad de Aécio Neves, pero también creo que hay que observar de cerca el papel que quiere tener Brasil en las organizaciones multilaterales, ese empeño en conseguir ese asiento permanente en la ONU, que no es nada fácil porque hay que reestructurar todo un sistema que está obsoleto, pero aunque no lo consiga de momento, me parece que el simple empeño es muy interesante y creo que desde este lado del Atlántico debemos aprender también de ese cambio de rumbo que está tomando Brasil en política exterior. Lo siento por meter ahí, porque sé que es mucho más interesante la batalla económica y la batalla política. No, todos los temas valen. No sé si Pedro quiere comentar o José Antonio sobre el tema exterior o volvemos a lo nacional. Bueno, yo del exterior diría para poner un poco de discusión. O sea, yo no creo que la presidenta Dilma vaya a hacer cambios sensibles en su política exterior, no lo creo. Creo que ya se habló de eso en el primer mandato y esos cambios luego se difuminaron y quedaron en prácticamente nada. Sí creo que la política exterior de una potencial presidencia de Aécio Neves serían distintos. Pero claro, no en los ejes fundamentales de la política brasileña, que tienen que seguir siendo los mismos, ¿no? Pero creo que yo no espero en ese terreno cambios en un potencial segundo gobierno. Yo quiero solamente hacer una observación. Una cuestión clave es Argentina, ¿no? Porque Argentina tiene elecciones el próximo año. Y la dificultad en Brasil, porque es claro que el gobierno Dilma quiere hacer el acuerdo con la Unión Europea, pero no quiere hacer rompiendo el Mercosur, quiere hacer con el Mercosur. Y la dificultad es la relación con Argentina, porque Argentina pone dificultades para este acuerdo. La opción que Dilma hace es de mantener la relación con Mercosur y con Argentina, no sacrificarla en nombre de la relación con Unión Europea. Y yo pienso que no sea fácil también para Aécio Neves hacer esto. No será fácil para cualquier presidente de Brasil decir, no, ahora vamos a acabar con el Mercosur y vamos a la Europa, porque el Mercosur fue una construcción de muchos gobiernos también, ¿eh? Sin embargo, hoy de estar en la agenda del PT con más fuerza que en la agenda del PSDB, una cosa es la agenda de campaña, otra cosa es cuando se está en el poder. Pero yo pienso que la ecuación de esta solución se va a dar por la elección de Brasil ahora, pero mantiene atención con la elección de Argentina el próximo año, porque me parece que va a tener un rol importante en esto. Bueno, de vuelta a la cuestión nacional y puramente política, antes has comentado, Pedro, que en Brasil creo que en la última elección ha habido como 32 partidos que han entrado en el Congreso, aunque en las presidenciales parece que siempre está entre PT y PSDB y como mucho una tercera vía como es ahora Marina, pero hay 32 partidos y hay decenas de partidos de diferentes diputados, decenas de bancadas, como las llaman allí, los pro agricultura, los evangélicos, en fin,
hay un montón de bandos ahí en el Congreso, ¿no? ¿Pensáis que dentro de toda esta maraña de partidos, y teniendo en cuenta que al final el voto se concentra en PT o PSDB para gobernar, o sea, para ser presidente, ¿pensáis que hay hueco para un fenómeno, un movimiento, un partido como Podemos? Hay José Antonio, Pedro, Cristina, quien quiera mojarse primero, pero quiero que se mojen todos. Yo no sé. Es muy difícil hablar de mi país, hablar de los otros es más difícil. Mira, bueno, pero un movimiento como, Brasil tiene como ha intentado ser Luciana Genro ahora, no, un movimiento así de izquierdas más... Es un partido que es una disidencia del PT y que tuvo 1% de los votos. Entonces no es tiene expresión, eligió, yo pienso, 5 o 6 diputados, pero es esto, ¿no? Yo pienso que desde el punto de vista estructural esto está dado. El hecho es que Brasil tiene una cosa que los cientistas políticos hablan, que es muy distinta, que es que el presidencialismo de coalición. ¿Qué es esto? Diferentemente de los Estados Unidos, el presidente no gobierna sin no tener la mayoría. Entonces es curioso porque es un sistema presidencialista, pero que se opera con una calidad parlamentar, ¿no? Se tiene que tener mayoría en el Parlamento como en el parlamentarismo. Con la diferencia, que es el más complicado, es que si el Parlamento no da sustentación al gobierno, no tiene nuevas elecciones, no cale el Parlamento, que es el riesgo de que el Parlamento en el parlamentarismo no apoye el gobierno, es que tiene nuevas elecciones. Yo fui diputado en el pasado, muy antiguo. A nosotros no nos gusta mucho elecciones, nos gusta tener el mandato, ¿no? Entonces, esto obliga al Parlamento en el parlamentarismo a tener una cierta responsabilidad. En Brasil, ¿qué pasa? Los parlamentarios tienen un mandato fijo. Entonces, el gobierno, cuando gana, va a montar su base parlamentaria. Por eso es que se dice que el PMDB estará en el gobierno, porque cualquier que sea el presidente necesitará de los votos del centro para poner una mayoría, o que significa poner cargos de ministro. Por eso es que en Brasil hay 40 ministerios, ¿no? Es 39, ¿no? Porque es de la regla del juego. Esta es una duda. Cuando Marina se puso en campaña, una de las banderas de Marina era romper con esto, que no sería una condición para su gobierno tener una mayoría en el Parlamento. Pero esto es una cosa que nadie sabe si es posible o no. En Brasil, en los últimos años, en el gobierno Fernando Henrique, el gobierno Lula, siempre el gobierno tuvo mayoría. Cuando no tuvo, que fue el presidente Collor, cayó, ¿no? Entonces, esta es la gran cuestión. Entonces, de hecho, hay la muchos campaña partidos. la han comparado con Collor y con Jânio Quadros también, ¿no? Con presidentes que no tenían apoyo total del Congreso y que tuvieron acabaron problema. cayendo. Y como no hay un sistema parlamentario en que se cambia el primer ministro, se cae a una crisis institucional. Este es el problema. Por esto que yo pienso que las cosas continuarán sin muchos cambios, ¿no? Los dos, cualquier que gane, tendrá que, como primer tarea, montar su mayoría en el Parlamento y su gobierno con bases en esta mayoría en un cuadro de gran fragmentación partidaria. Esto es la dificultad. ¿Alguien se moja con el tema Podemos? Bueno, yo no creo que porque lo más parecido a Podemos sería Marina Silva, ¿no? Pero Marina Silva fue ministra, Marina Silva se presentó a la anterior elección, es decir, no es un fenómeno equiparable. Y luego, como decía el profesor, y creo que es evidente, al final el sustrato es muy estable, y fuera de los dos partidos, pues efectivamente hay otro partido que todavía es más fuerte que los dos que concurren finalmente a la elección presidencial, que da mucha estabilidad. Eso a nivel federal, pero en los estados es que pasa lo mismo, es que tampoco ha habido sorpresas en respecto de la aparición de nuevos contendientes que alteren el equilibrio de esas fuerzas políticas que son las que al final concurren por la elección. Y yo creo que sociológicamente también el país está lejos de esa situación, aunque sí que fijémonos en un asunto, es decir, en el discurso de todos los tres partidos que concurrían y ahora de los dos, sí está la palabra cambio, la palabra mudanzas, que incluso ha sido adoptada por el partido en el gobierno, entiendo que como una manera de evitar que
la tengan de manera más nítida y más clara los demás, ¿no? Yo sí creo que la sociedad brasileña tiene aspiraciones, quiere mejorar, quiere más desarrollo económico, quiere más estabilidad económica, quiere más ventajas sociales, quiere más eficacia en el funcionamiento de los servicios públicos. Esa es una aspiración que ha sido bien asumida por los principales grupos, es decir, todos están en la línea de eso, y creo que eso también hace más difícil que aparezca un grupo como nos pasa aquí con Podemos, que por otro lado, en el contexto tan variado de opciones políticas de Brasil y en la dispersión geográfica, pues es sinceramente más complicado. Marina Silva, no olvidemos, no ha conseguido tener un partido político con el que concurrir como número 1 a las elecciones. Ha tenido que subirse a la bandera de otro partido y de número 2, y bueno, las circunstancias la llevaron al número 1. Entonces yo creo que no estamos en esa, en Brasil, ¿no? Bueno, quedan un montón de preguntas, pero quiero abrir un poco el debate al resto, entonces voy a hacer una última solo para que hagáis un comentario breve y luego ya abrimos el debate para quien quiera preguntar. Hay una cosa que todo el mundo está... Hay una incógnita, ¿no?, que todo el mundo se plantea, que es si volverá este hombre, si volverá Lula en 2018. ¿Pensáis que sería... primero, si de verdad es probable? Creo que tiene 69 años o 68 años, tendría 74, 73 en las próximas elecciones más o menos, ¿o creéis que sería demasiado riesgo porque se fue con un 80 y tantos % de popularidad y ahora al volver corre el riesgo de tener un gobierno que no sea tan bueno como el que tuvo, ¿no? ¿Pensáis que vuelve o que se quedará en segundo plano? Es lo mismo, es volver a hacer política ficción, ¿no? Solamente él sabe si se va a presentar finalmente o no, pero evidentemente los 4 años que tenemos por delante van a ser decisivos en esto. Si gana Marina, si gana Dilma, serán muchos años de gobierno del PT. Y yo lo mencionaba antes, ¿no? Creo que al final las sociedades necesitan un cambio, aunque solo sea de rostros en los partidos y en los órganos de gobierno. Va a depender mucho de la evolución económica del país, que ahora es la clave, ¿no? Volviendo a tu pregunta anterior, la situación es tan diferente que yo no veo ninguna posibilidad de que aparezca un Podemos en Brasil en estos momentos, porque estamos hablando de una sociedad, la brasileña, que puede estar teniendo en estos momentos lo que en términos empresariales se llaman los growing pains, ¿no? El acomodarse a una fase de crecimiento con ahora un parón, sí, pero estás en esa fase de subida. Podemos es un fenómeno en una sociedad que está en una fase de declive. Que puede ser remontable, por supuesto, pero estamos en una crisis en todos los sentidos y, como se está diciendo aquí, como se ha expuesto muy bien, en Brasil no hay crisis política, no hay demanda de una sociedad que quiere más, que está en ese proceso, ¿no? Eso creo que va a ser determinante en la decisión de Lula, la necesidad real de cambio o no, de un cambio más radical dentro de 4 años. Creo que la edad no es nunca un factor determinante, y menos para un personaje político como él, ¿no? Pero habrá que ver, él está construyendo, sigue manteniendo su poder dentro del partido y sus acólitos, etcétera, pero no es tan fácil volver a presentarse después de tanto tiempo. Lo ha hecho Bachelet, pero bueno, eran otras circunstancias. Pedro. Es difícil de saber. Lula sigue muy popular, pero tuvo problemas de salud, no sé, es muy difícil. Y hay nuevas figuras. Es muy interesante, por ejemplo, este resultado de la elección en Minas Gerais, porque es un estado muy importante de Brasil. Ganó el PT en la primera vuelta con un candidato, Fernando Pimentel, que fue ministro de Dilma, es muy próximo de Dilma y es un hombre que se hablará mucho en el futuro próximo porque es gobernador de un estado. Aécio fue gobernador del estado, Eduardo Campos era gobernador del estado. Entonces, en Brasil, una de las posibilidades siempre los gobernadores de los estados más importantes. Pero no es posible como en Francia, por ejemplo, que ya se sabe que Sarkozy va a ser el candidato con 3, 4 años antes. Es muy difícil hacer esto en Brasil. No creo que antes de la mitad del próximo gobierno se sabrá esto, ¿no? Y hay una discusión importante que es, ¿se va o no a haber cambio
en la Constitución para que se termine la posibilidad de la reelección. Esto es un tema que está en discusión hoy, que es el fin de la reelección y la posibilidad de un mandato de 5 años y no de 4 años con reelección. Entonces, esto será un tema del primer año del próximo gobierno. Tenemos que aguardar para saber qué acontecerá. Pero Lula sigue siempre siendo una lideranza la más importante de Brasil, seguro. José Antonio. Claro, yo al hilo de cómo ha terminado el profesor su intervención, yo voy a decir que sí, que Lula sí va a ser el candidato, ¿no? O sea, no como resultado de un ejercicio de prospección política, sino a lo mejor de realismo. Es decir, ¿quién tiene que ser el candidato? El que puede ganar. ¿Quién es el mejor candidato posible? El que tiene más posibilidades de ganar. Y claro, a día de hoy yo creo que Lula es un candidato fenomenal. Si yo tuviera un partido político me gustaría tener a Lula de candidato en Brasil, ¿no? Claro, en 5 años, pues, quién sabe, pero a día de hoy, vamos, yo le ficharía. Si fuera el Madrid diría, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer para tener a Lula de candidato? Creo que además él se ha protegido en este tiempo y es un candidato válido en cualquiera de los escenarios, bien en el escenario de que gane Dilma y sea la manera de perpetuar al PT por los siglos de los siglos, o bien porque el PT sufra un contratiempo, gane a Ezio y sea la herramienta, el instrumento para recuperar otra vez el liderazgo político en el país, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente yo no sé quién va a ser el candidato en el PT dentro de 5 años, ¿no? Pero yo diría que Lula, si está bien, está en forma y su salud se lo permite, bueno, tiene muchas posibilidades. Y también coincido que el gobernador de Minas es un hombre que está en alza. Lo que pasa es que lo tiene que hacer muy bien en los próximos años. Y la ventaja de Lula es que Lula ya lo hizo y ya lo hizo bien. Y su crédito político, creo que de cara a una elección posterior está intacto, y un hombre como Pimentel pues se lo va a tener que ganar en el día a día, en la gestión del día a día, que ya sabemos que es complicada y que deja muchas heridas en el camino, ¿no?